Hola amigos, para todos un saludo de altura. Este es su canal Electroreparaciones LMC, con el gusto de poder compartirles un nuevo video que espero les sea de utilidad, espero les guste, así que bajamos y comenzamos. Bueno, comenzamos. En un video anterior yo les había hecho una sugerencia sobre este mismo motocompresor usado en neveras o refrigeradoras domésticas. Yo les había hecho una sugerencia de cómo identificar las conexiones, las terminales o los bobinados de este tipo de compresores. También había hecho una sugerencia para la realización de una conexión de forma directa sin el sistema de arranque. Esta vez voy a enfocarme en el sistema de arranque que utilizan este tipo de compresores. El sistema de arranque que para este caso consiste en un sistema de PTC. Vamos a hablar luego de eso. Estos motocompresores pueden usar diferentes tipos de sistemas de arranque, algunos con relevador electromagnético, otros con capacitor. En este caso, como vemos ahí, usamos un compresor con sistema de arranque por PTC. Y eso que estamos señalando ahora es el Clixon, que se conecta a través de ese cable negro por donde llega la fase. Y la PTC es esta pieza de aquí abajo. Ahí lo hemos desconectado. Podemos ver que el Clixon y el PTC se separan, ¿verdad? En este caso, el PTC pues tiene los dos orificios por donde se conecta a los pines, que en este caso llevarían al bobinado de arranque y al bobinado de trabajo. Este último bobinado de trabajo a través de la PTC que queda conectada en serie. La PTC lo que le permite es dar una breve conexión al embobinado de arranque para energizarlo y poner en marcha el motor. El Clixon, por su parte, pues lo que hace es una especie de protección. De hecho, es un protector térmico bimetálico. Luego vamos a hablar de él. De momento, vemos aquí estamos abriendo la cápsula en donde viene metida la PTC. Para este caso es una pastilla, tiene forma de pastilla o también, si lo pueden ver así, si lo quieren ver así, como una moneda. Ahí la vemos internamente. Es la que está en el centro. Estos dos terminales son los orificios donde se conectan los pines de los bobinados de trabajo y de arranque del motocompresor. Estos tienen en su, digamos, en contactos intermedios, conectan por un lado, por ambos lados, perdón, a la PTC. Vamos a ver cómo es que viene interconectado desde el cable, en este caso el cable naranja, por donde va conectado al neutro. Vemos que se comunica por ese pin hacia la PTC, pero también al bobinado de marcha. En este caso, por el otro lado, a través de la PTC, al bobinado de trabajo. Vamos a hacer una comprobación, porque la PTC, de hecho, es una resistencia cuyo valor depende directamente de la temperatura a la que sea sometida. En este caso, la relación es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor resistencia. A menor temperatura, menor resistencia. Ahí vemos que tiene un valor de aproximadamente 8 ohmios. Eso es lo que nos da la resistencia en condiciones de temperatura ambiental. Digamos, no está, en este caso no está caliente. Pero si le aplicamos calor, ahí vemos con una pistola secadora de cabello, le aplicamos calor y vemos cómo el valor de resistencia empezará a variar. Ahí lo vemos, se elevó. Ajá, se elevó a 75 y ahí más o menos pasó de 8 ohmios a 75 en cuestión de medio segundo, ¿verdad? Poco a poco vemos cómo empieza a bajar y cuando le quitamos la fuente de calor, entonces empieza a bajar su resistencia. Ahí vemos que bajó pues a medida que se iba enfriando. El Clixon, por su parte, es un protector térmico. Esta pieza, este componente, cuando es sometido a una intensidad de calor que supere sus límites,
se abre el bimetálico internamente dentro del Clixon, se abre impidiendo el paso. Ahí vemos que se abrió, pasó de un valor de resistencia a infinito. Se abrió en ese caso, indica que el bimetálico abrió los contactos y en este caso pues lo que haría es desconectar el compresor para evitar que se queme. Protegiéndolo de esta manera, pues un protector térmico, ¿verdad? Entonces ahora ya hemos visto cómo la PTC varía su temperatura en relación al calor, perdón, varía su resistencia en relación al calor, y el Clixon. Una vez que hemos hecho las comprobaciones del PTC y del Clixon referente a su funcionamiento en la práctica, pues vamos a ver ahora un pequeño diagrama representativo de cómo está conectado internamente el motor y cómo están conectados tanto el Clixon como la PTC a el circuito del motor para el arranque. Ok, esto que vemos acá representa el Clixon. Habíamos dicho que el Clixon es un interruptor térmico bimetálico que en condiciones de temperatura normal mantiene cerrados los contactos en sus extremos. Una vez que el Clixon por alguna razón percibe un recalentamiento, un exceso de intensidad, entonces produce un exceso de temperatura, el Clixon adoptaría en ese caso para protección esta forma, este dibujito que vemos acá, adoptaría esta forma de tal manera que el Clixon se dobla hacia el lado contrario de cómo estaba funcionando y separa los contactos, abriendo el circuito, y de esa manera corta la corriente que está generando exceso de temperatura en el motor, y el motor se apaga, por lo tanto se protege de esa manera. Este sería el Clixon que está conectado en la línea que trae la fase al motor. El motor internamente tiene dos devanados, lo habíamos dicho ya en un video anterior. Incluso habíamos sugerido cómo hacer las comprobaciones de los bobinados internos del motor. Entonces, esos bobinados internos son uno para el arranque y otro para trabajo, el bobinado de marcha normal del motor. Ambos devanados están conectados a un punto común que va a la fase. El devanado de arranque, que funciona solamente en el arranque, va conectado en serie con la PTC. La PTC va conectada al igual que el bobinado de trabajo a un punto que se comunican al neutro. ¿Cómo se da el arranque de este tipo de motores? Ok, cuando la fase llega, obviamente el Clixon está cerrado porque la temperatura ambiente, pues en temperatura normal, los contactos del Clixon están cerrados. La fase llega al punto común y se reparte tanto al devanado de trabajo y luego al neutro, como también va al devanado de arranque a través del PTC. En el momento del arranque, como el motor está en reposo, la corriente en ese momento alcanza una intensidad considerable, puesto que tiene que sacar de reposo al estator del motor, tiene que romper la inercia y por lo tanto el consumo de corriente en ese momento es elevado. Entonces, como el devanado de arranque está hecho de un hilo más delgado y con muchas más vueltas que el de trabajo, entonces la resistencia en el devanado de arranque es mucho mayor que la resistencia en el devanado de trabajo. ¿Eso a qué conduce? Bueno, que la corriente pico, el nivel de corriente máximo que circula por este devanado de alta resistencia, alcance su nivel máximo antes que el devanado de trabajo, que es de menor número de vueltas y de un hilo más grueso, por lo tanto tiene menor resistencia. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que el nivel de corriente máximo en el devanado de trabajo alcance su punto límite antes que el devanado de marcha. Eso hace que se produzca un desfasaje en las corrientes, dado que la corriente en el devanado de arranque se adelanta con respecto a el de trabajo, y por lo tanto ese desfasaje es lo que genera el par motor que saca de inercia al estator. El motor se pone en marcha, pero como la corriente que está circulando por acá pasa por el PTC también, el PTC con ese nivel intenso de corriente, lo que hace es que se calienta. Una vez que el PTC se calienta, su resistencia se incrementa al punto que la corriente que pasa por este circuito en serie es mínima.
Es decir, la resistencia en el PTC por efecto de la temperatura se incrementa a tal punto que la corriente que pasa por este devanado de arranque llega a ser prácticamente cercana al cero, por lo tanto queda en esas condiciones se considera inoperable. Lo que es lo mismo, se desconecta, ya no pasa tanta corriente por acá como para hacer un efecto considerable, pero en ese momento ya el motor ha alcanzado una velocidad tal que le permite continuar trabajando con el devanado de trabajo únicamente. Ese es el funcionamiento básicamente del sistema de arranque del motor por PTC y con protección térmica por Clixon. Si por alguna razón el motor se recalienta, pues ese recalentamiento afectaría al Clixon, el cual por ser un bimetálico abre los contactos interrumpiendo el paso de corriente, apaga el motor y el motor en esas condiciones queda protegido. Vamos a hacer la conexión práctica con corriente para ver ya el funcionamiento con el motor en sí. Bueno, aquí tenemos ya conectado el neutro. Habíamos dicho que la PTC, que es el cable anaranjado, va en el neutro junto con el conector, perdón, uno de los polos del bobinado de marcha. Lo que vamos a hacer ahora, ya habíamos dicho que el Clixon va conectado a la fase a través de ese contacto. Vamos entonces a conectar la fase para percibir el arranque del motor. Ahí lo tenemos funcionando, ahí arrancó, el arranque se dio de una vez. Recordemos que en el momento en que se da el arranque, la corriente alcanza tal intensidad que la corriente a través del devanado de arranque alcanza tal intensidad que produce el calentamiento de la PTC y por lo tanto pues en los primeros segundos del arranque el circuito o el bobinado de arranque queda desconectado. Ya en este momento está trabajando solamente el bobinado de marcha. Si lo desconectamos pues obviamente se apaga. Vamos a ver si lo hacemos arrancar de nuevo. Ven, no arranca. No arranca porque el PTC en este momento todavía no ha bajado su nivel de temperatura al punto de permitir el paso de corriente por el bobinado de arranque. Tendríamos que esperar unos minutos que el PTC se enfríe totalmente y poder entonces hacer el arranque del motor en estas condiciones. Les recuerdo que esto de trabajar con corriente eléctrica es delicado, o sea, es peligroso, tiene su riesgo, puede incluso causar la muerte o un accidente grave. Yo recomiendo que las personas que realicen este tipo de cosas sean personas que tengan conocimientos básicos, conocimientos o quizás mucha experiencia para evitar accidentes. Entonces, con esto cierro. Espero haber aclarado alguna duda. He comentado con algunos compañeros que trabajan en este tipo de cosas y pues ha habido mucha duda de cómo era que se daba el arranque. Entonces yo basado en ese tipo de cosas yo decidí hacer el video. Espero les sirva. Si alguna duda, algún comentario, alguna corrección también, pues si fuera el caso yo con mucho gusto la acepto.